Está, ahí va a empezar a grabar, chicos. Esta Biblia brilla también. Esta brilla más. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de la semana. Es conformándonos a la imagen de Dios. Así que voy a pedir a Manu, que está acá, y ya lo tiene, que lea Colosense 1, 9, 14. 9 al 14. Colosense 1, 9 al 14. Hoy no me encontré. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Lo primero que tenemos que saber, tener entendido que es la voluntad de Dios que crezcamos, o sea, nos seamos formados a la imagen de Cristo, o sea, Cristo formado en nosotros. Y bueno, en este pequeño, ¿cómo se le dice la palabra? Esquema que hay ahí, según la palabra de Dios, lo que leímos hoy, empieza que el apóstol Pablo dice a los colosenses que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahí empieza lo que Dios, en cuanto recibimos a Cristo, empezamos a recibir de su palabra, empezamos a conocerle más. Y eso nos va trasladando hacia un crecimiento en Cristo, ¿no? O sea que vemos que el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Entonces, primero vamos recibiendo la palabra, la enseñanza, lo que Dios quiere de nosotros, y eso nos lleva a lo que dice ahí, a la sabiduría espiritual y al entendimiento. De esto nos va tener esa sabiduría y el entendimiento, ¿no? De lo que Dios quiere de nosotros, produce en nosotros una vida de valores y que produce fruto. O sea, valores en nuestra vida que a su vez producen fruto. Y esto es el crecimiento en lo que es saber cómo es Jesús, saber cómo debemos desenvolvernos. Y esto, bueno, abajo trae en el creciendo en el conocimiento de Dios, dice que seamos fortalecidos en poder. Esto está en el versículo 11, fortalecido en poder, en longanimidad, paciencia, con gozo, dando gracia. Vamos al otro. Ahí hay una palabra que por ahí no entendemos. Longanimidad. ¿Qué quiere decir? Constancia, paciencia y fortaleza de ánimo ante una situación adversa. Yo creo que es la vida cristiana, de mantenernos en el camino del Señor a pesar de todas las cosas que puedan venir a nosotros.
si en un momento se nos va el ánimo, lo retomamos en Cristo. Ahora en todo esto hay algo que me gusta, que debemos entender, porque esto que estamos compartiendo, nosotros lo podemos cortar en una etapa de nuestra vida. Es como un ciclo, y ese ciclo se completa en nosotros, no solo con conocer, sino con la aplicación en nuestra vida cotidiana, diaria, es la aplicación de todo lo que Dios nos va dando a nuestro espíritu, aplicarlo en la vida, en el actuar, en el obrar. Entonces el ciclo está completo. Sí, por eso dice viviendo una vida. O sea, es vivir el conocimiento que Dios nos va dando de su voluntad y poniéndolo por obra. Y hay un versículo que vamos a buscar, que es Filipenses 3, del 12 al 14. Sí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asiado por Cristo. Asido. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acá Pablo está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado ya, prosigo. O sea que este circuito que estábamos compartiendo se va repitiendo en nuestra vida, se repite, hasta que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y ahí va a estar el ciclo completo, ¿no? No es algo que pasa una vez y se terminó, sino que es algo que estamos todo el tiempo. Vamos teniendo un nuevo conocimiento de la voluntad de Dios, vamos creciendo en la sabiduría espiritual, el entendimiento, vamos viviendo lo que aprendemos, vamos creciendo en todas las áreas, en poder, en esa longanimidad, en la paciencia, en el gozo, dando gracias. Es un ciclo que todo el tiempo tiene que estar creciendo en nosotros, no algo estático, sino algo que tiene que ir en crecimiento. Avanzamos y cambiamos de tema. ¿Alguna pregunta de esto? Chicos, ¿alguna pregunta? La pregunta, el pensamiento para ese día dice, ¿en dónde es más factible que usted quiebre el ciclo de los colosenses? O sea, de lo que Pablo está diciendo. Porque hoy hablamos que en una etapa podemos estar estancados o que se quiebra ese ciclo. Y la pregunta es, si nos damos cuenta nosotros en dónde por ahí estamos estancados o varados. No sé si alguno se da cuenta, no, ahí estoy frenado. Sí, ¿era para hablar, para responder esto? Yes. Estamos compartiendo. Yes, oui. Sí, muchas veces uno se da cuenta, pero otras veces es necesario que alguien te lo diga. Ajá. ¿Y en qué área vos sentís que por ahí sos más débil en ese circuito? En este circuito, y a mí por ahí el tema de la constancia, en la longanimidad sería, La longanimidad. y eso es lo que me cuesta, ser constante. Y bueno, y eso creo que abarca muchas cosas, porque si vos no sos constante, empieza a fallar todos los otros cositos de ahí del esquema. Y porque no podés crecer conociendo a Dios cuando no permaneces constante. Claro. Por ejemplo, a mí lo que mirando así, uno va notando, ¿no? Que Dios nos va hablando, nos va dando sabiduría, entendimiento y una vida de valores y que nuestra vida en algo está llevando fruto. Pero
ahí, así como vos decís, en esa palabra longanimidad, yo por ahí me cuesta lo que es estar gozoso con lo que Dios me está dando y ser agradecido. Es como que uno nunca está satisfecho porque ve muchos problemas, muchas dificultades, entonces es como que en vez de ser agradecido, decir, no, a la mañana, me levanté y no me congelé, tengo un techo, tengo una estufa para echar leña, no me gusta ir a hacer leña, pero tengo la estufa y puedo prenderla. Entonces ser agradecido, a la mañana muchas veces, eso sí, por ahí será porque estuvimos tratando con estas personas con tanta necesidad, pero digo, yo estoy sentado y tengo mi chocolatada y con cereales. Y otro no lo tiene y me levanto y no me estoy congelando. Y eso, ser agradecido en todo, eso es lo que a mí me toca. No sé si Luz, si tiene algo. A mí también lo de la longanimidad, la definición que está ahí, todo. La constancia también. Me cuesta mucho generar hábitos. Por ahí lo arranco y pasa un tiempo y se corta. Bien, avanzamos. Espérate. Tani. Me relegaron, no él, no, así no. Vuelvo. Paso palabra. Primero quería preguntar porque no entendí, ¿dónde empieza el ciclo? En conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjate en el capítulo 1, versículo 9, de la mitad en adelante, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento? Que seamos formados a la imagen de Dios, de Cristo. Ahí empieza. Y la voluntad de Dios en todas las áreas. Sí, más vale. Vale, después, ¿a qué hace referencia fortalecidos en poder? Es la vida del Espíritu Santo en nosotros, que fortalecido en poder, que en el poder de quién, en el poder del Espíritu Santo. O sea que aunque vienen muchas cosas en nuestra vida, las pasamos por medio del poder del Espíritu Santo. Aunque pueda ser difícil, como recién escuchamos el testimonio de Omar, pero él lo pasó, lo venció. Solo no, a través de toda la iglesia, pero había poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Y así nosotros, que las batallas que nos vienen no nos derriban para siempre, sino, como dice la paz en Efesios, ¿no? Fortalecido cada día en el poder del Espíritu Santo, que debemos fortalecernos. Sí, el versículo 11 lo vamos a volver a leer, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, Eso. y acá dice, ¿para qué nos tenemos que fortalecer en ese poder? Para toda paciencia y longanimidad. O sea, para poder alcanzar la paciencia y la longanimidad, nos tenemos que fortalecer en el poder. No es con nuestra fuerza humana. Humanamente somos débiles y justamente lo que estaban compartiendo, ¿no? Siempre nuestra tendencia es a no ser constantes, a no ser pacientes. Nuestra tendencia es por ahí a no ser tan agradecidos, a mirar las circunstancias en lugar de mirarlo a Él y su poder. Entonces tenemos que fortalecernos en ese poder que viene de Dios para poder alcanzar las otras cosas. Si no, por nosotros mismos es prácticamente un imposible. ¿Estamos? Creo que Tenemos la mitad, Tania, así que no sabemos. De un lado está bien, del otro no sé. Ahí está. Entendió la mitad nomás. Te copó en la cámara hoy, Cris. Bueno. es que yo me veo la mitad más flaquita. ¿No? Es asimétrica. Vamos a seguir con la confesión entonces. Vamos a seguir con la confesión. Ahora nos vamos a confesar. Bueno, vamos a primera de Juan. ¿Lo leo?
1, del 1 al 11. El que lo tenga, ¿Lo tienen ustedes? ¿Están buscando los versículos? Yo tengo. Sí, pero como Lu estaba de él hablar. Pido, Bueno. es que la cosa recién viste que Tania había parado para decir algo y nunca lo dijo. no la capté. Bueno, ¿quién ve? Bueno, seguimos. Sí. Dale, Christopher, léelo. Primera de Juan. No. Sí. Sí, vos sí, no, ¿Yo? sí, sí, no veo. Bueno. Bueno, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado Dios. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Bien. Ahí puse yo en letritas mayúsculas algo que dice: la confesión es para los creyentes. Y después vamos a ver por qué la confesión es para los creyentes. Lo primero que tenemos que entender es el significado de la palabra confesión. La palabra griega es homologeo, que quiere decir hablar lo mismo o estar de acuerdo. O sea, cuando confesamos, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Dios nos está diciendo en su palabra: esto no está bien, acá está cerrando. Y yo digo: sí, Señor, te pido perdón. Confieso que acá erré, porque tu palabra dice tal cosa. Me pongo de acuerdo con Dios, con lo que Dios está diciendo, y confieso. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar, la palabra confesión usada para distintas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, hacer una confesión pública. En Mateo 10, ¿lo tenés? Sí, acá está. Bueno. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, no siempre confesión se refiere a confesión de pecado, que nosotros en general le damos ese significado, ¿no? Pero en la Biblia también puede ser esto: confesar a Dios, hablar de Dios, testificar de Dios, decir quién es Él, hablar de su obra. Eso es confesar a Dios. Otra forma de confesión que aparece en la Biblia es alabanza a Dios, en Romanos. ¿Quién lo tiene? ¿Leo? Sí. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. O sea, alabanzas a Dios también es una forma, a través de la alabanza, de confesar a Dios, de hablar de Él, de contarle a otros de Él. Y después la otra es la forma que normalmente nosotros usamos la palabra, que es
en el reconocimiento del pecado. Que eso está en el versículo 9 del texto que estábamos leyendo recién, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que esto es bueno, o sea, esto es más bien como conocimiento, ¿no? Que podamos saber que vamos a encontrar esta palabra con diferentes usos en la Biblia. Que no siempre nos va a hablar de una confesión de pecado. Después, dice, no podemos tener compañerismo con Dios y con los hombres si no confesamos. ¿Por qué con Dios y con los hombres? Vieron que, vamos a leer Efesios porque en Efesios está clarito. ¿Efesios cuánto? 4, 15 al 25. 15 al 25. Acá. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Hasta cuánto le dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la confesión también es para que estemos en buena relación con Dios, cuando nos ponemos de acuerdo con Él y pedimos perdón por nuestros pecados, pero también es entre nosotros, ¿no? Cuando por ahí podemos ofender a otra persona, queriendo o sin querer, pero poder pedirnos perdón y confesarnos también entre nosotros. ¿Sí? Estar a cuentas. ¿Buscás, Tali, Primera de Juan 1:7? ¿Tenés ahí Primera de Juan abierta todavía? Ahí lo tengo. Dale. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que la única forma de ser perdonado de nuestros pecados es a través de ¿qué dice el versículo? ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. O sea que sin la obra de Jesús en la cruz, no habría perdón para nuestras vidas, ¿no? Que eso ya lo hemos visto cuando vimos la otra vez, estuvimos charlando las semanas anteriores. Y dice que el que no tiene a Cristo puede confesar. Yo puedo sentir arrepentimiento, puedo sentir culpa por algo malo que hice. Y bueno, digo, Dios, perdóname. Mucha gente lo hace, uno lo escucha, pero no tiene a Cristo. Entonces, como no tiene a Cristo, ese Dios, perdóname, no le sirve de nada. No recibe perdón. Porque el único que nos limpia del pecado es Cristo. Por eso al principio yo les había puesto que es algo para los cristianos, que es algo para los creyentes. El poder confesarnos es algo que tenemos para nosotros, es algo que nos sirve a los cristianos, los que ya tenemos a Cristo en el corazón. La otra gente lo puede decir, pero es de labios nada más. Porque no está la sangre de Cristo obrando
a su favor, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Lo entienden, chicos? Sí. Ok. Sí. Bueno, dice que la confesión remueve la culpa del pecado. Cuando confesamos, ya se nos va esa culpa que sentíamos por el pecado, porque recibimos el perdón, Dios nos perdona. Y la confesión también remueve la mancha del pecado, Dios nos limpia. La sangre de Cristo, dice, nos limpia, es lo que leímos recién. Ay, se me acabó el teléfono. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces no solo que se nos va la culpa, porque nos perdona, sino que también nos limpia, nos capacita para no volver a cometer el mismo pecado, ¿sí? No sé si pastor tienes que agregar algo ahí. No, Pasado, presente y futuro limpio. ¿No? ¿Avanzo? Sí. Bueno, avanzamos. ¿Algo que preguntar? ¿No? ¿O me entienden más? ¿Me entienden todo? Una de dos. Bueno, acá hay un versículo que a mí me encanta. Segunda de Crónicas 7:14. Está en el Antiguo Testamento, Crónicas. Y creo que ustedes cuando lo leamos lo van a recordar. Es muy conocido. Uy, se me van a pegar la boca. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo primero que con lo que empieza este versículo es: si se humillare mi pueblo. O sea, si se arrepintiere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Vamos acá, al arrepentimiento. Alguien que lo vaya leyendo. Alguien que vaya leyendo, vamos a ir buscando los versículos también. Tani, buscate ahí donde dice Mateo y Hechos. Y Lu busca Romanos. Bueno. Listo. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente, dice, que resulta en un cambio de vida. Cuando yo me arrepiento, tiene que haber un cambio de vida en mí. Si no, no me arrepentí. Si yo digo, Señor, perdoname por todo lo que robé durante toda mi vida, porque siempre fui un ladrón, o perdoname por todas las mentiras, porque siempre fui un mentiroso, pero salí a la puerta y estoy haciendo otra vez lo mismo, no me arrepentí, solamente sentí culpa. Sentí un remordimiento por lo que venía haciendo mal, pero en realidad no me arrepentí. Cuando me arrepiento hay un cambio de vida. Y ese arrepentimiento trae un fruto. Vamos a buscar Mateo 3:8 también. Lee 3:8 también. Perdón, estaba muteada, ya lo leí. Ah, no, estaba bien. Dejalo abierto si nos somos poquito. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y Hechos 26:20 lo tenés? Sí. Acá. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. O sea, el arrepentimiento, hay obras de arrepentimiento. Uno sabe cuando una persona se arrepintió realmente de corazón y cuando solamente está convencida que estar en la iglesia y escuchar la palabra de Dios y todos los rituales de la iglesia son buenos. Te das cuenta. Te das cuenta por el fruto, porque hay un fruto.
¿Quedó, mamá? Dale. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas lo que te hace mal y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, cuando hay un arrepentimiento, renunciamos al pecado, a todas las cosas que traíamos, esa vana manera de vivir, a todas las creencias falsas, a todas esas cosas, y nos volvemos de todo corazón a la fe en Dios. Sí, es lo primero que está arriba, es lo que tiene que suceder. Yo voy a leer algo que nos gustó. ¿Lo pongo? Que... ¿En la pantalla? Ah, sí, creo que está. Ahora que me acuerdo. A ver. Esto me encantó porque nunca lo había escuchado, ¿no? Y está en la palabra. Dice, los miembros de la iglesia primitiva literalmente miraban al oeste y decían, renuncio a ti, Satanás, y a todos tus obras y a todos tus caminos. Mirando hacia un lado. El oeste es totalmente opuesto al este. Y luego miraban al este y hacían una confesión pública de fe. Entonces, como siempre a nosotros nos enseñaban el arrepentimiento, es lo que está arriba, un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. O sea, cuando realmente hay un cambio, un arrepentimiento en mí, es un giro de 180 grados en mi vida. Yo caminaba en una dirección y me vuelvo 180 grados en la otra dirección. No es que ahí se cumpliría, ¿no? Que no estoy mirando del oeste hacia el sur o hacia el norte, medio camino, sino miro al este. Directamente doy la espalda al pecado, a la vida anterior. Y esto es lo que desgraciadamente estamos viendo en este tiempo. Dan un cuarto de vuelta. Y algunos ni un cuarto de vuelta. Y otros llegan ahí nomás. Y ahí quedan, estancados. Volvemos a lo primero que empezamos a enseñar hoy a la noche. Todo el ciclo. En algún punto del ciclo quedan estancados. Ahí quedan estancados en algún punto. Y entonces qué importante es tener bien en cuenta eso, no solo por nosotros, pero como liderazgo, que estamos ministrando personas, estamos notando eso, que no hay un cambio, un arrepentimiento genuino, porque si lo hubiera, se notaría. Y lo notamos en las personas que se arrepienten de verdad. Hay un cambio. Y empieza ese cambio y la transformación y Cristo se va formando en la persona. Como Pablo, no es que sos perfecto de un día para el otro, o sea, una perfección humana, sino que vas caminando hacia lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y eso me encantó este artículo, ¿no? Que metieron ahí es un crecimiento continuo. Es un crecimiento continuo. No es una perfección a lo que entendemos humanamente como perfecto, ¿no? Sino es ir creciendo, creciendo y creciendo. Quiero leerle un pasaje más que no está ahí, que está en Ezequiel 18:32. Lo tengo acá en el libro, ¿no? Donde el autor dice, Dios desea que todos los hombres y mujeres se salven. O sea, la voluntad de Dios es que los hombres vengan a salvación. Ahora Ezequiel dice así, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Qué lindo esta palabra. Si nos convertimos, viviremos. Ahora, si no, no hay vuelta. Qué linda palabra esta. ¿Alguna pregunta? Y el pensamiento de ese día, ¿qué sucede si tenemos fe sin arrepentimiento? Creo, pero bueno, ahí quedo. No me lleva a ningún lado. Moriré.
Bueno. Vamos al Salmo 32. Pasamos a la reconciliación. Salmo 32. Salmo 32. Ujú. ¿Solo? Sí, ¿Todo? sí, es cortito. El Salmo de David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si se fijan, acá hay dos versículos, el 8 y el 9, que es donde Dios mismo está hablando, donde le dice que te haré entender y te enseñaré, y después nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo, que si no lo están sujetando con freno, con cabestro, dice no se acercan a ti. Ahí esos dos versículos nos está hablando directamente nuestro Dios. Bien, ¿qué es la reconciliación? Alguien que lo lea de la pantalla. ¿Me escuchan? Lea. Dice, significado. Es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Ok. ¿Qué es concordia? Una relación cordial, una relación que está rota, que todo es malo, una relación cordial de amistad. Por eso dice concordia y amistad. Es armonía, de vuelta. Armonía, Sí, claro. otra palabra puede ser armonía. ¿Digo? Dale. Con el arrepentimiento y la confesión somos reconciliados. Somos Bien. agentes de reconciliación. Bien, perdón. O sea, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados para ser reconciliados con Dios. O sea, para que esa relación que estaba rota, esa enemistad que teníamos con Dios, se termine y podamos volver a estar en amistad con Él y se pueda restablecer nuestra relación con Él. Si no está ese arrepentimiento y si no está la confesión, no nos podemos reconciliar con nuestro Dios. Y no solo que Dios nos da esa oportunidad de que nosotros nos reconciliemos con Él, sino que, como dice ahí, nosotros somos agentes de reconciliación. Vamos a ver lo que dice en 2 Corintios, ¿lo tenés? Sí. Dale. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, no, sí, Quiero volver un poquito sobre ser reconciliado. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es entre una pelea de hermanos o en el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos ser reconciliados? Porque hay una brecha abierta entre dos personas. Y el caso como persona ante Dios hay una brecha. Y hay un castigo por causa de esa brecha que es producida por el pecado. Y solo por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. No hay otra manera. Y esa brecha se cierra. Y es Cristo el puente para que suceda esa reconciliación. Ahora sí podemos entrar en lo que bueno, pero ahora que él volvió para atrás y habló esto, ¿no? De la brecha. Cuando está esa brecha, como él usó el ejemplo de hermanos o de matrimonio, cuando está esa brecha abierta, ¿quién entra? ¿Quién toma lugar? ¿Quién ocupa ese espacio abierto? Es el diablo, ¿no? Es nuestro enemigo, que él toma lugar y viene para hacer desastre. Por eso es que también somos agentes de reconciliación. Dice que rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tiene que ser en nosotros un gemir, tiene que ser en nosotros algo que nos mueva, que nos sacuda, de decirle a las personas, estás alejado de Dios, necesitas que tu relación con Dios se restaure, porque si no se restaura, el que está actuando ahí en tu vida, en todos tus asuntos, es el diablo. Y como ya hemos leído otras veces, ¿no? Él vino a matar, a robar, a destruir. ¿Qué le puede esperar de bueno a esa persona? En algún punto, aunque hoy capaz que su vida es hermosa, en algún punto el diablo va a venir y se la va a cobrar. Algo va a hacer. Entonces tenemos que ser esos embajadores de Jesucristo y sentir en nosotros esa necesidad de decirle a la gente que se tienen que reconciliar con Dios, que tienen que restaurar su relación con Dios. Y en eso es lo bueno de este material, lo que nos va dando herramientas y nos va enseñando también cómo ir hablando, qué es lo necesario que tenemos que decir. Romanos 5, ¿alguien lo tiene? Sí. 10, 8 a 10. Sí. Y los que viven según la... Más Dios. Más Dios, muchos son más. Romanos 5 del 8 al 10. Por eso es del 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el... Está en Romanos 8, Romanos 5. Ah, con razón no me daba la cuenta. Acá, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, por la obra de Jesús, somos libres de la ira de Dios y recibimos vida espiritual, porque físicamente ya estamos vivos, ¿verdad? Pero nacemos espiritualmente muertos. Entonces, recibimos vida espiritual por la obra de Jesús. Ahí hay algo que quiero compartir. Dice, Dios prueba su amor iniciando esta reconciliación con nosotros mientras aún somos pecadores. Qué tremendo que la obra está hecha. Jesús murió para el que lo quiera recibir y el que no lo quiera recibir. La obra está hecha. Y este pasaje me hace pensar en que hablamos a veces de la fe previniente. La gracia. La gracia previniente, no la fe, la gracia previniente de Dios hacia nuestra vida. Porque aunque nosotros por ahí, muchas personas no le conocen o lo hizo con nosotros, activó
esa gracia en nosotros y produjo una fe, que aún no estábamos en nuestros caminos. Entonces Dios aún ya ahí está trabajando porque Él es amor, ¿no? Él nos ama y Él nos quiere rescatar. Como hoy decíamos, Él no quiere la muerte de nadie. Después empieza a ser nuestra decisión. Pero hasta ahí ya Dios aplica su gracia, su amor, aún que no le conozcamos. Y yo, o sea, ¿qué quiere decir? Ya está trabajando en la reconciliación con Él. Y es tremendo, es la obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Algo que verdad? ¿Quiere compartir algo? ¿Algo le da vuelta en la cabeza? A mí. No, hoy no me escucharon, pero por el tema del arrepentimiento, no sé, se me revolvió el estómago cuando lo estaban, pero cuando lo estaban explicando porque aún yo misma, al tener esa definición de arrepentimiento, me pongo a pensar en muchas actitudes que tengo diariamente y que le pido perdón a Dios por tenerlas, pero al ratito o al otro día vuelvo a caer en lo mismo. Y no sé, es como se me revolvió todo dentro porque sobre eso tenía una idea yo y es como que esto me lo cambió. Y no sé, trae un poco de tristeza, pero a la vez también el reconocer, como decían antes, la palabra y lo que nos dice y empezar a ponerlo en práctica. Así que, bueno, eso. Bien, bien, gloria a Dios. De eso se trata esto que estamos haciendo, ¿no? Está bueno. Nosotros también cuando lo leemos a la mañana muchas veces nos confronta y nos habla en otras áreas y de eso se trata, de que nos vaya fortaleciendo, nos vaya enseñando, nos vaya corrigiendo donde estamos errando, porque es la única forma de que podamos ser realmente luz y canal de bendición para las personas que pone a nuestro lado, ¿no? Así que está bueno, está bueno. Para que no venga el diablo a traer acusaciones. Ahí cubrí tu mente, tus pensamientos y dale gracias a Dios. Primera de Timoteo. Ahí cuando habla de la meta de la instrucción está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Ella es la que nos instruye. ¿Lo quieren leer ustedes, chicos? A ver, uno de ustedes lo lea. Bueno. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que edifiquen de Dios, que es por fe. ¿Es así? No, para edificación. Pará. Vuelvo a leer otra vez porque arranco ahí. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios,
que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. ¿Lees? Para que lo busquen. Está arriba. ¿Sí? Para allá. Hay varios versículos ahí. Pero ¿qué dice ahí? Léeme, Tani, lo que está escrito en la pantalla. Dice la meta de la instrucción. La meta de nuestra instrucción no es el conocimiento que nos vuelve arrogantes, sino el amor que edifica a otros. Amén. 8.1, después el 13, Ujú. y después el 1 y... 8.1 y después 13. 1 y 2. Listo. Dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ujú. El 13. 13. Aquí lleve, tanta la hoja pegadita. 13, 1 y 2. Así tuviera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si no tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ujú. Entonces, la meta de la instrucción, o sea, la meta de recibir la palabra de Dios, de aprender, de llenarnos de ella, de capacitarnos en ella, los que estamos estudiando, que por ahí, en caso de ustedes que se preparan para dar un discipulado, en caso de los chicos que están estudiando un seminario, nosotros, no es para llenarnos de conocimiento, sino para que esa palabra nos llene del amor de Dios. Lo que nos tiene que llenar es el amor de Dios cuando leemos eso. Nos tiene que confrontar con quiénes somos nosotros mismos para no juzgar al otro, sino poner por obra el amor de Dios cuando vemos la actitud en el otro. Porque los conocimientos si no nos sirven de nada. En que nos podemos tragar toda la Biblia y aún narrarla de memoria, y si no está el amor de Dios en todo eso que conocemos, para lo único que sirve es que podemos hacer destrozos. Porque agarramos a un hermanito que recién empieza y lo destruimos, lo despellejamos. Porque estamos llenos de religión, llenos de conocimiento, pero sin amor. Entonces lo que más importa en todo esto es el amor de Dios. Que Dios obre en nuestro corazón y que su amor sea el que se arraigue en nosotros. Y acá vamos a ver algunas cositas. El amor es un mandamiento de Jesús. Este pasaje de Mateo es cuando Jesús da el mandamiento, ¿no? Que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es mandamiento de Jesús, que amemos primero a Dios con todo, entonces vamos a querer obedecerle sí o sí, y a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no lo vamos a poner en el lugar de jueces, sino que vamos a estar tratando de buscar la forma de que salga adelante. ¿Me explicas de amor, papi? No. ¿No? Bueno. La palabra amor en el griego hay dos palabras que se usan para decir amor.
Una palabra es ágape y la otra palabra es fileo, o fileo. Y según qué palabra, cuál de las dos usen, es el significado que tiene, a qué amor se refieren. En la traducción dice amor, punto. Cuando lo traducen al castellano no hay más que una sola palabra para nosotros. Pero el griego tiene más de una. Si lo que está usada es la palabra ágape, hay que ver si ese ágape está usado como un sustantivo o si está usado como un verbo. Como sustantivo tenemos un ejemplo en Primera de Juan. Ahí la tenés, 4:16. 3. Primera de Juan 4:16. 4:16. A ver si lo tengo acá. Primera de Juan 4:16. Ah, está arriba. Bueno, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, está usada esa palabra amor como un sustantivo, es como una cosa, permanecer en algo. Dios es algo, Dios es amor, es algo, es un objeto, dice, ¿sí? Por eso está usada como un sustantivo. Ahora, cuando está usada con verbo, Juan 3:16, que lo conocemos todo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está usada como un verbo, el amor como acción. Dios amó, una acción. Y si no, después tenemos que el otro significado de amor que es fileo, que es el amor fraternal, es el amor entre nosotros. Que en ese amor puede haber egoísmo, puede haber un montón de cosas humanas. En cambio, el amor de Dios es un amor puro. Dios nos ama solo porque Él es amor. No puede hacer otra cosa más que amarnos. Por más que como pasó ahora, Tani, que vos decís, ahora dijeron arrepentimiento y se me movió todo porque me doy cuenta que en realidad no me estaba arrepintiendo, estaba pidiendo perdón, pero en realidad no me estaba arrepintiendo. Dios te ama aunque no te hayas dado cuenta de eso, porque Él es amor y no puede hacer otra cosa más que amarte. Él no te deja de amar por eso. Y en su gran amor, Él ha escuchado tus oraciones y el dolor de tu corazón. Porque una y otra vez vos decís, volví a lo mismo. Y hoy te dijo, hija, acá está. Esta es la salida para lo que vos me estás pidiendo. Acá está la razón, esta es la causa. Por acá tenés que ir, hija. Este es el camino que yo quiero que tomes. En su amor Él te abraza. Porque Él es amor. No puede hacer otra cosa más que amarnos. Y sea lo que sea que pase en nuestras vidas, jamás de los jamases dudemos de que Él nos ama. Jamás. Pueden venir cosas horrendas, pero Él nos sigue amando y es por amor que Él lo ha permitido. Siempre es por amor. Aun cuando vemos personas que dicen, sí, llegué a Cristo porque tuve que sufrir una enfermedad, llegué a Cristo porque tuve que sufrir una pérdida, porque se me quemó todo, por un accidente, por mil cosas. El amor de Dios actuando para que esa persona venga a Él, para que levante sus ojos, para que se arrepienta. Siempre es el amor de Dios el que está actuando. Recordemos que Él nos amó primero. Él nos buscó, Él nos amó desde el principio. Y recordemos en Romanos que también dice quién nos separará del amor de Dios. Y empieza toda la lista. Entonces, el amor de Dios no es por lo que yo haga, sino es la expresión de quién es Él hacia nuestra vida. Y en lo que hoy compartimos, la meta de la instrucción es hacernos partícipes de su naturaleza. Él nos impregna de su amor, aprendemos de su amor y lo expresamos. Y a veces, bueno, vemos que algunos el proceso es más lento que otro, pero esa es la tarea que Dios hace en nuestras vidas. Nos enseña a amar. ¿Cómo nos enseña?
amándonos primero a nosotros y volcando todo su amor. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta cómo es ese amor que no tiene nada, ningún egoísmo, no tiene nada contrario a la santidad de Dios. Y entonces aprendemos a amar como Él nos amó. Y eso es lo que empezamos a volcar. Christopher, ¿vos querías decir algo? Que hablando de eso, ¿no? De lo que decía, de que Él está, por más que nosotros por ahí nos equivocamos, y lo que decía Tani, ¿no? Y lo que estaba hablando la pastora, que, bueno, tuve un sueño la otra vuelta, somos todos soñadores. Y en el sueño yo veía una persona, ¿viste? Iba caminando por un lugar que venía y me abrazaba. Y yo le empezaba a hablar, ¿viste? Y le decía que quiero cambiar y no puedo, me está costando y no sé qué hacer, pero quiero cambiar, le decía, y cosas así, ¿no? Y él me dice, yo te creo, me dice, me abrazó fuerte. Y era Jesús. Y me separo así para mirarlo, y su rostro cambió y era como que no era Jesús, sino que era el Espíritu Santo. Era como que estaban los dos ahí. Y la verdad fue hermoso para mí. A Luciano se lo había contado. Y él sabe por todo lo que estamos pasando, y que nos cuesta muchas veces, y él sabe que vamos a volver a equivocar, pero eso me quedó remarcado, que él me cree, que yo lo voy a lograr, que lo quiero intentar, que la verdad que fue hermoso. Qué bueno. Amén, qué lindo. Qué bueno. Qué hermoso. Gloria a Dios. Bueno, ahí es lo que está, ¿no? En el pasaje ese de Lucas 6, está lo que decía el pastor recién, ¿no? Que Él nos llama a ser parte de esa naturaleza, de alcanzar ese amor que Él es, no que Él tiene, sino ese amor que Él es. ¿Lo tenés ahí, Lucas? Sí. Dice, porque si amás a los que te aman, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores aman a los que aman, a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces ese fruto de arrepentimiento es poder también ser parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Empezar a amar como Él ama. Así como Él nos amó a nosotros, empezar a amar nosotros también a los demás. Lo último acá. Que dice, crecer en santidad es crecer en amor. Porque una cosa va acompañada de la otra, ¿no? A medida que yo voy conociendo la palabra y me voy consagrando y voy muriendo a mí mismo, el amor de Dios va creciendo en mi corazón, su persona va creciendo en mí, voy creciendo a la estatura de Cristo. La santidad no es otra cosa más que crecer en el amor a Dios y a mí. Ahí estamos. No sé si quieren compartir algo más. Voy a salir de acá.